Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy, en geometría, nuestro propósito es comprender la definición de ángulo e identificar su clasificación. Y tenemos aquí la representación de un ángulo y su abertura, que es lo que medimos con el instrumento que está aquí a la derecha, llamado transportador, ¿no? Es lo que utilizamos para medir los grados que tiene cada uno de los ángulos, 120 grados, 30 grados, 20 grados y así sucesivamente. Ahora vamos a conocer la definición de los ángulos. Y nos dice que un ángulo está formado por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Veamos, el lado OA y el lado OB. Y el vértice del ángulo que está aquí, en este puntito, y es O, el vértice. Ahora veremos la medida de un ángulo. Y la medida de un ángulo es la abertura, nos dice, la abertura. Y aquí tenemos la abertura de este ángulo, ¿no? Esto es acá, la boquita. Entonces decimos, mediante el uso del transportador, podemos determinar la medida de cualquier ángulo. Y esta está expresada en grados sexagesimales. Y el símbolo es esta bolita que vemos aquí. No es un puntito, no es una comita, es una bolita bien formadita y lo acompaña. Aquí, por ejemplo, tenemos el ángulo ABC, mide 120 grados y en esa parte superior ahí ponemos grados. Entonces, no olvidarse. Ahora, veamos nuestro transportador. Tiene de izquierda a derecha por abajo del 0 al 180, del 0 al 180. Y luego de regreso de derecha a izquierda del 0 al 180 también. Por eso tiene doble, ¿sí? Una arriba y otra abajo. Y vamos a medir el siguiente ángulo. Y tenemos, a ver, colocamos en el vértice aquí y colocamos ese punto. Aparece B y trabajamos con un rayo, lo colocamos, lo ubicamos en el 0. ¿Entendido? En este caso está para este lado, el C. C está ubicado en punto 0, acá, 0. Aquí está. Y trabajamos esta abertura. De tal manera que podemos decir que la medida del ángulo ABC es igual a 120 grados. Vamos a pasar a ver la bisectriz de un ángulo. Es el rayo que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Y tenemos aquí el ángulo AOB. Y va a aparecer el rayo que divide. Y se va a llamar OP, ese rayo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que el ángulo AOP es igual a POP. Por lo tanto, tienen el mismo nombre, alfa, alfa, porque son iguales. Y decimos, si OP es la bisectriz del ángulo AOB, entonces tenemos que la medida del ángulo AOP es igual a la medida del ángulo POB. Y aquí lo podemos mostrar. AOP es igual a POB. Muy bien. Continuamos con los ángulos congruentes. Son aquellos ángulos que tienen la misma medida. Y aquí dice que, por ejemplo, los ángulos que se forman al trazar una bisectriz son congruentes. Quiere decir que aquí arriba tenemos también de la misma medida el AOP y el POB, y además son congruentes. Se tienen entonces dos ángulos con la misma medida alfa y decimos que tienen igual medida, por lo tanto son congruentes. Entonces escribimos lo siguiente, que el ángulo
BC es congruente al ángulo DES. Y acá tenemos el igual y arriba esta pestañita, ¿no? Como una cejita. Muy bien, entonces hemos trabajado la bisectriz y los ángulos congruentes. Ahora veremos la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Y tenemos el ángulo nulo, que mide 0 grados. Sus lados son dos rayos coincidentes, no forman abertura. Y tenemos la siguiente gráfica. Ahora nos dice que la medida del ángulo BAC es igual a 0 grados. Tenemos el ángulo agudo, mide más de 0 grados, pero menos de 90. Y aquí tenemos un ángulo agudo. Y nos dice que θ es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Luego tenemos el ángulo recto, mide 90 grados. Sus rayos son perpendiculares. Y aquí este cuadradito nos hace saber que es un ángulo recto. Y nos dice que θ es igual a 90 grados. Tenemos ahora el ángulo obtuso. Mide más de 90 grados, pero menos de 180. Y aquí lo tenemos. Nos dice que θ es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Ángulo llano. Mide 180 grados y los rayos que lo forman son opuestos, dice. Tenemos en la figura que podemos nosotros aquí trazar una línea y formar dos ángulos rectos. Tener 90 hacia la derecha, 90 hacia la izquierda y nos da 180 grados. Entonces nos dice la medida del BAC, del ángulo BAC, es igual a 180 grados. Ángulo cóncavo. Mide más de 180, pero menos de 360 grados. O sea, no da toda la vuelta. Y aquí lo vemos. Estamos empezando aquí. Está dando la vuelta, pero no termina porque aquí hay un ángulo que todavía faltaría, que es esta pequeña abertura que nos falta para poder dar 360 grados. Y entonces podemos decir que menos de 360. Y dice que θ es mayor a 180 grados y menor a 360 grados. Ahora, el ángulo de una vuelta. Mide 360 grados, da toda la vuelta. Se genera, dice, cuando un rayo gira una vuelta completa. Y aquí lo tenemos. Y nos damos cuenta de que está dando toda la vuelta. Termina. Y decimos θ igual a 360 grados. Ahora veremos ejemplos. Traza la bisectriz OM del ángulo. Solo te pide trazar la bisectriz. Y tú recuerdas que trazar una bisectriz es un rayo que divide en dos partes iguales. Veremos. Tenemos el ángulo AOB, la abertura, y estamos trazando la bisectriz. Y nos dice OM es la bisectriz. Y tenemos dos ángulos con la misma medida. Alfa, alfa. Seguimos. Ángulo AOB es congruente, recuerdan el símbolo, al ángulo BOC. Ahí tenemos los dos ángulos que se forman, que tienen la misma medida. Y tenemos que 2x más 20 grados es igual a x más 30 grados. Y como son iguales y tienen la misma variable x, entonces podemos decir que son iguales. Y tenemos 2x más 20 grados es igual a x más 30 grados. Y decimos que 2x menos x, tenemos x. Y 30 menos 20 grados
X es igual a 10 grados. Tercer problema, antes de pasar al tercero, dice acá, si yo tengo que X vale 10 grados, reemplazo 2 por 10, 20, y 20 más 20, 40 grados. Lo mismo aquí, 10 grados más 30 grados, 40 grados. Y tenemos el tercer problema, que dice, si OM es bisectriz del ángulo AOC, calcula teta. Y tenemos que el ángulo COA se ha trazado la bisectriz OM. Y tenemos las medidas, teta más 10 grados, y abajo tenemos el otro ángulo, 2 teta menos 30 grados. Y vamos a trabajar lo siguiente. Igualamos, como el anterior, teta más 10 grados es igual a 2 teta menos 30 grados. 10 grados más 30 grados igual a 2 teta menos teta. Y tenemos que teta tiene 40 grados. Y reemplazamos en la parte superior, teta 40 grados más 10 grados es igual a 50 grados. Y en la parte de abajo reemplazamos 2 teta es 2 por 40, 80, menos 30, 50 grados. Muy bien, hemos concluido y podemos empezar a trabajar.